Muy buenos y fríos días a todos. Bienvenidos a la Casa de América, a este encuentro Tlaxcaltecas y Españoles, un encuentro que marcó la historia del siglo XVI y XVII y que organizamos junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional, la SEGIP, el Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. En primer lugar, quiero saludar a Eva Granados, a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, a Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora del Estado de Tlaxcala, bienvenida de nuevo a esta casa, al embajador de México, a Quirino Ordaz, a Lorena Larios, a la Secretaria de Cooperación de la SEGIP y a Santiago Herrero, al Director General de Culturales de la ECID. Y, por supuesto, a todos los ponentes y a los que nos acompañan hoy. Es un placer para esta casa acoger un encuentro tan enriquecedor como este que nos invita a reflexionar sobre uno de los momentos más complejos de la historia compartida entre América y España. Sin duda, la alianza que se produjo entre dos pueblos y dos civilizaciones, la tlaxcalteca y la española, fue uno de los episodios más significativos del siglo XVI, que dejó una huella profunda que perdura hasta nuestros días y que todavía se sigue estudiando, como demostramos hoy en esta jornada. El encuentro de hoy, en el que tendrán voz múltiples expertos, historiadores de diferentes universidades de España y de México, de la UNAM y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, busca reflexionar sobre la capacidad de las sociedades indígenas para negociar, resistir y redefinir constantemente su lugar en un mundo tan convulsionado como el suyo en este momento. Lejos de la imagen simplificadora que a veces ha predominado, los tlaxcaltecas fueron agentes activos, con intereses y estrategias propios, que desempeñaron un papel fundamental en los procesos que siguieron a la llegada de los españoles al territorio americano, de lo que hoy es México y más allá. Además, se hablará de temas de gran relevancia como el papel que ocupó la evangelización, un fenómeno que, además de su dimensión espiritual, constituyó uno de los motores culturales, lingüísticos y sociales más influyentes de los siglos que hoy vamos a estudiar. Y junto a ello, sabemos que la presencia tlaxcalteca en América y Asia supuso también un capítulo realmente fascinante en la historia. Las migraciones tlaxcaltecas hacia el norte de la Nueva España, Centroamérica e incluso Filipinas muestran hasta qué punto estos pueblos se convirtieron en interlocutores esenciales del proyecto hispano. Por todo ello, esta jornada es una ocasión realmente muy oportuna para generar un diálogo sobre todos los acontecimientos históricos de manera rigurosa, transparente y honesta, y seguir estrechando así los lazos entre las sociedades y continentes de hoy. Agradezco una vez más a todas las instituciones que han hecho posible esta actividad, a todos los ponentes que nos acompañan y al público que asiste hoy a Casa América. Bienvenidos. Buenos días a todos y a todas. Permítanme que en un día de luto nacional tengamos un momento también de recuerdo del trágico accidente ferroviario, tengamos un recuerdo con las víctimas, los familiares y ese momento de solidaridad en ese trágico accidente que ha sufrido pues con muchas víctimas. Todavía no sabemos cuál es el cómputo final. Así que empecemos con este momento de recogimiento y de solidaridad. Bien, querida gobernadora del Estado de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, querido embajador de México, querido director también de la Casa América, León, querida senadora Beatriz Paredes, rector de la Universidad de Tlaxcala, Serafín Ortiz también. Quiero también saludar a Lorena Larios, con la que trabajamos estrechamente, y a Santiago Herreros de la agencia, que también ha organizado y ha hecho posible este evento. Queridos participantes, es un placer daros la bienvenida a este seminario académico y científico de primer nivel que hemos organizado para explorar juntos, una vez más, la historia compartida entre España y México. Este encuentro es un proyecto colectivo promovido por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, la Secretaría General Iberoamericana y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, con el apoyo indispensable, como siempre, de la Casa América, y que se inscribe en la larga lista de eventos e iniciativas que hemos contribuido a consolidar nuestra relación bilateral a lo largo del año pasado y este año.
Me gustaría también agradecer de modo muy especial a la senadora Beatriz Paredes, sin cuyo impulso entusiasta no estaríamos hoy aquí. Llevamos muchos meses comprobando cómo México se hace cada vez más presente en España y nuestro país más presente en México. Recordamos que España fue el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en el año 24, que luego la ciudad de Barcelona recogería el testigo de esa FIL a finales del año pasado. Y precisamente Barcelona, que también es mi ciudad, acogió el pasado mes de octubre la Conferencia Mundial de Cultura y Desarrollo Sostenible de la UNESCO, Mondiacul, en la que se reunieron más de 150 ministros de cultura y donde México también tuvo un lugar muy destacado, porque era calidad de Estado sede de esa misma conferencia en los años anteriores, en el 82 y en el 22. También creo que es momento de resaltar la concesión del Premio Princesa de Asturias a la Concordia del año pasado al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, que creo que ha sido también un hito en este camino. Y también un justo reconocimiento a la impresionante riqueza patrimonial del Museo Nacional de Antropología y al valor de la cultura de los pueblos de México como portadora de paz, entendimiento y reconciliación. Este mismo espíritu impulsó también la organización de la exposición La mitad del mundo, el principio femenino en el México indígena, un esfuerzo también conjunto de la agencia, de la ECID, de la Secretaría General Iberoamericana, del Ministerio de Cultura de España, el Instituto Cervantes y el Gobierno mexicano, en el que en el marco del Año de la Mujer Indígena ha permitido lanzar un mensaje de fraternidad renovada entre nuestros dos pueblos. Y mañana México se estrena también como país invitado en la Feria Internacional de Turismo, de FITUR. Así que yo creo que no podríamos haber encontrado un mejor contexto para celebrar esta conferencia, destinada también a reforzar los lazos académicos y las redes de conocimiento entre México y España, poniendo el foco, como resaltaba León de la Torre, en un capítulo muy destacado de nuestra historia común. La Scala ocupa un lugar protagonista en este momento de encuentro inicial entre dos mundos, con sus luces y también con sus sombras. El análisis científico del pasado es labor de los investigadores e historiadores profesionales. Y en la jornada de hoy vamos a contar con algunos de los más destacados especialistas en este periodo complejo y controvertido. La posibilidad de sentar en una misma mesa de trabajo a personas expertas de ambas orillas del Atlántico nos va a permitir abordar el problema con diversidad de enfoques metodológicos y aplicando una visión plural, diversa y llena de matices que nos va a ayudar sin duda a conocer mejor lo que ocurrió y a valorar el papel desempeñado por todos los actores que intervinieron en el proceso. España, México e Iberoamérica son fruto de un mestizaje, de un pasado compartido. Asimismo, son hoy en día parte de una comunidad regional viva e interconectada, llena de proyectos, ilusiones y esperanzas compartidas para el futuro. Para acabar, les quiero decir que la cooperación española ha trabajado siempre para reivindicar la memoria de los pueblos originarios, contribuir a la consolidación de instituciones democráticas, construir comunidades y estados sólidos, sostenibles y resilientes regidos por los derechos humanos y por la justicia social. Esa es la convicción que nos ayuda a seguir adelante en un mundo, comentábamos ahora antes justo de empezar, un mundo cada vez más escéptico, donde España reafirma nuestro compromiso con el multilateralismo, con la cooperación, como herramienta más eficaz para la solución de los problemas globales. En esa convicción y en ese compromiso y en medio de los desafíos que enfrentamos, España y México seguirán colaborando juntas para construir un futuro mejor. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Quisiera desde Tlaxcala, México, mostrar nuestra solidaridad por el hecho que ocurrió recientemente y que lamentamos profundamente. Quiero agradecer la presencia del embajador Quirino Ordaz Coppel. Muchas gracias, amigo. A León de la Torre, director de la Casa de América.
muchas gracias por todas las facilidades que hemos recibido. A Eva Granados Galindo, secretaria de Estado de Cooperación Internacional de Ministerios de Asuntos Exteriores, también mi gratitud. A la embajadora Lorena Lario, secretaria de la Cooperación Iberoamericana, agradecer también todo el respaldo para este seminario. A Santiago Herrero Amigo, director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, también quiero agradecer de manera muy especial todo el apoyo. A Beatriz Paredes Rangel, una gran amiga y colaboradora hoy con Tlaxcala, exgobernadora, entusiasta y siempre dispuesta con mucha solidaridad a apoyar a Tlaxcala. A Teresa Zacarías Figueroa, ministra para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España y directora del Instituto Cultural de México en España. A Enrique Vargas Flores, también mi gratitud. Al doctor Serafín Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, también nuestro agradecimiento. Andrea Martínez Barax, directora de Biblioteca Digital Mexicana, gracias también por todo el apoyo académico como participante, y a Baltasar Brito Guadarrama, también mi gratitud. Es un honor dirigirme a ustedes desde Casa de América, un espacio que representa el diálogo cultural y la reflexión histórica entre las naciones iberoamericanas. Agradezco la hospitalidad del Gobierno de España, de la Secretaría General de Iberoamericana, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Embajada de México en España. Saludo con respeto a las autoridades académicas, a los académicos, investigadoras, investigadores y a todas las personas que hoy nos acompañan. Nos convoca una historia que ha sido contada varias veces, algunas con profundidad, otras desde lecturas apresuradas, en ocasiones también desde miradas construidas más desde el presente que desde el contexto en el que se gestaron. Por eso, este diálogo resulta tan valioso, porque nos invita a volver ahí con una mirada más justa. Mirar hacia 1519 no es negar las consecuencias profundas de la conquista, es reconocer que en este origen surgió una historia que todavía nos conforma. De este encuentro nacieron procesos que desbordaron su tiempo. Familias tlaxcaltecas llevaron su organización, su lengua y su memoria a la fundación de ciudades y a la conformación de nuevos territorios a lo largo de la Nueva España y más allá de sus fronteras, en un orden institucional que también estaba aprendiendo a nombrarse. Nada de eso es ajeno ni distante. Permanece hasta el día de hoy en el trazo del territorio mexicano, en las formas de convivencia, en la memoria colectiva y en la identidad que hoy seguimos recordando como propia. Hablar de Tlaxcala aquí no es un gesto simbólico, es una decisión consciente. Tlaxcala no es un episodio menor del siglo XVI, ni una referencia secundaria, es una experiencia histórica concreta, con actores reales, con estructuras políticas propias y con decisiones tomadas en condiciones que hoy suelen simplificarse. La Confederación Tlaxcalteca contaba con una tradición política basada en el acuerdo, la deliberación colectiva y una nación sólida de autonomía territorial. Del otro lado, los representantes de la corona española actuaban desde instituciones formadas en una historia distinta, enfrentándose también a una realidad nueva. Como es de imaginar, el encuentro no fue inmediato ni sencillo, se construyó paso a paso, decisión por decisión. La experiencia tlaxcalteca ocupa un lugar central,
porque fue protagonista de este primer contacto intercultural sin precedentes entre pueblos que no compartían historia, territorio ni referentes comunes. Fue un momento de profunda incertidumbre, en el que las decisiones no se tomaron desde certezas previas, sino en medio de un mundo que comenzaba a transformarse y cuyas categorías políticas resultaban insuficientes para explicar al otro. En el ámbito cultural, Tlaxcala aportó una forma propia de narrar este encuentro. El lienzo de Tlaxcala articula identidad, territorio y memoria desde una perspectiva indígena y constituye uno de los testimonios más tempranos de cómo un pueblo originario se pensó a sí mismo dentro de un mundo radicalmente nuevo. Desde esta perspectiva, Tlaxcala no pretende únicamente a la historia nacional mexicana, no pertenece únicamente a la historia nacional mexicana. Forma parte de una historia iberoamericana marcada por encuentros tempranos entre sociedades distintas que tuvieron que aprender a coexistir, a negociar y a reorganizar el mundo que conocían. Por ello, cuando se mira la historia con justicia y con apego a la verdad, resulta difícil pensar el origen de México sin la participación de Tlaxcala. No como un episodio lateral, sino como un actor político que tomó decisiones reales en un momento fundacional. Por eso, decir que sin Tlaxcala no hay México no es una consigna, es una conclusión histórica. Como gobernadora de Tlaxcala, esta conversación me importa de manera muy especial, no solo por lo que dice la historia, sino por lo que dicen las personas que han vivido, interpretado y transmitido a lo largo del tiempo. Para Tlaxcala, este diálogo significa ser mirados con mayor justicia, significa dejar atrás simplificaciones y reconocer que hubo decisiones, dignidad y responsabilidad política en un momento decisivo. Para México implica asumirnos con mayor complejidad y reconocer que nuestro origen está hecho de encuentros diversos que siguen dando la forma a su identidad. Y para España representa la oportunidad de sostener una relación basada en el reconocimiento mutuo y con un respeto a las memorias que siguen siendo sensibles. En un mundo que enfrenta tantos desafíos, detenernos al diálogo así sigue siendo necesario. Este seminario es valioso porque asume esa complejidad, porque entiende que la historia se honra cuando se revisa con rigor y apertura. El intercambio académico entre España y México, el trabajo conjunto y la cooperación institucional son hoy una continuidad de ese diálogo. Agradezco la oportunidad de estar aquí, de escuchar y de acompañar esta reflexión colectiva, que la historia siga siendo un espacio de conversación crítica, honesta y respetuosa entre México y España, es una señal de madurez y una responsabilidad compartida. Muchas gracias a todos por esta gran oportunidad de que hoy Tlaxcala se encuentre tomada en cuenta en este diálogo tan importante entre Tlaxcala, México y España. Hoy todos somos hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora gobernadora, muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias, querida secretaria de Estado, querido León, embajador. Ahora vamos a dar paso ya a las mesas, a las 12 primeras conferencias, a la ponencia magistral a cargo de la doctora Andrea Martínez Barak y de don Sixto Sánchez Lauro, bajo el título La Alianza de la Corona Española con los Tlaxcaltecas. Muchas gracias. Buenos días. En este primer segmento
tendremos la oportunidad de escuchar 2 ponencias magistrales por espacio aproximadamente de 1 hora. Esperamos que al final podamos tener también un momento breve de coloquio y preguntas para el público. En primer lugar, tomará la palabra el profesor Sixto Sánchez Lauro, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y licenciado en Historia y doctor por la Universidad de Salamanca, profesor de Historia del Derecho en las universidades de Barcelona y de Extremadura y actualmente profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Mayores de Extremadura y profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación, así como sus monografías y artículos científicos, giran preferentemente en torno al ámbito institucional jurídico público de la Edad Moderna hispánica e indiana. Ha intervenido en múltiples congresos histórico-jurídicos en Europa y América y dirigido otros de carácter nacional e internacional. Sobre la temática de la historia del derecho, ha impartido numerosas conferencias en universidades españolas y americanas, al igual que en instituciones culturales o científicas. Ha estado integrado en diversos proyectos de investigación vinculados preferentemente a las universidades de Cataluña y en estos momentos a las universidades de Extremadura, Jaén y Salamanca. Pertenece al grupo de investigación Extremadura y América. La profesora Andrea Martínez Barax es mexicana, es doctora en Historia por el Colegio de México, directora de la Biblioteca Digital Mexicana desde noviembre de 2008 hasta el día de hoy. Sus principales trabajos relativos a Tlaxcala son los siguientes. Es autora del libro Un gobierno de indios, Tlaxcala 1519-1750, publicado en 2008. Es traductora del náhuatl, junto con el eminente profesor Luis Reyes, de la historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala de Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, 1692, publicado en 1995. Coeditora de la suma y epílogo de toda la descripción de Tlaxcala, 1588-1589, publicado en 1994, entre otras muchas publicaciones científicas. Profesores, tienen ustedes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Sí. Buen día. Saludos a las autoridades mexicanas y españolas presentes. Saludos a todos los demás en este acto académico que acerca a 2 países hermanos que han compartido una historia común, como es México y España. Agradecimiento a la doctora Beatriz Paredes Rangel y al doctor Serafín Ortiz, que confiaron en mi persona y me invitaron a participar en este evento desde la otra orilla del Atlántico. Asimismo, mi agradecimiento a las entidades organizadoras Enrique Vargas Flores y don Santiago Sierra González. Los puntos que yo voy a desarrollar tienen un carácter introductorio al tema vertebral de la ponencia, que es la alianza de la corona española con los tlaxcaltecas. Hablaré de los fundamentos del llamado Nuevo Mundo, de la llegada de Hernán Cortés a Mesoamérica, de la situación geopolítica de los territorios mesoamericanos, para terminar realizando una referencia histórica general al pueblo de Tlaxcala a la llegada de Hernán Cortés en 1519. Mi compañera Andrea Martínez Barax desarrollará los puntos siguientes, orientados ya de lleno a la alianza hispano-tlaxcalteca. Como es sabido, la proyección atlantista de la corona de Castilla y del reino de Portugal en las postrimerías del medievo posibilitó la llegada de Colón a las islas caribeñas y con ello el inicio de un expansionismo castellano sobre aquellos territorios ignotos para Europa, de dimensiones extraordinarias y de alcance insólito en la historia de la humanidad. En los siglos siguientes, la monarquía hispánica logró dominar y ocupar vastísimos territorios, los llamados reinos de Indias, o Indias occidentales, y someter a sus pobladores. Desde una posición de superioridad, los españoles les llevaron su cultura y su religión, les llevaron su derecho y sus instituciones. Asimismo,
incorporaron territorios y pobladores dentro de la Corona de Castilla, como si aquellos territorios fueran una prolongación de la Corona de Castilla en la otra orilla del Atlántico. Los virreinatos creados posteriormente permitieron una mejor gobernanza de las Indias en el organigrama jurídico público de la monarquía católica. A la tendencia unitarista e integradora en la coexistencia de todos, españoles y originarios, se superpuso frecuentemente la presencia de dos grupos poblacionales distintos, la comunidad o república de los indios y la comunidad o república de los españoles. Sin embargo, esto no impidió la aparición progresiva de un mestizaje biológico, de un mestizaje cultural muy importante, perdurable en la mayoría de los países hispanoamericanos hasta la actualidad bajo el concepto referencial de hispanidad. El principio que cabalgó en todo el proceso expansionista español, no exento de graves contradicciones, no implicaba ni perseguía el aniquilamiento, ni la segregación, ni la esclavitud de los aborígenes. El objetivo de ese expansionismo era conseguir su sumisión, era conseguir su obediencia para convertirlos en súbditos, para convertirlos en vasallos libres dentro de la monarquía católica hispánica. Otro objetivo, el objetivo legitimador, era su evangelización, la evangelización de los aborígenes como fundamento de ese expansionismo territorial, de ese expansionismo poblacional. Tras la ocupación militar inicial, en esas primeras décadas de la presencia castellana en los territorios indianos, vemos que a partir de 1530-1540 se aprecia el nacimiento de nuevas sociedades, de nuevas culturas, sobre la base del mencionado ya mestizaje propiciado por los españoles. Frente al prototipo del conquistador comienza un mundo híbrido en el que estarán muy presentes ya la preocupación por la justificación de la ocupación, los derechos lesionados de los indígenas, la crítica abierta interna al sistema de gobierno. Estos son una serie de elementos que van a estar presentes ya a partir de esa década que mencionaba, 1530. Asimismo, la hispanización del Nuevo Mundo prioriza la llegada desde las Españas europeas de personas cultivadas que aportan el bagaje renacentista, el bagaje humanista europeo. Y esto pues va dando lugar a una nueva ordenación del territorio, a un urbanismo controlado, a una planificada administración de justicia con un control de sus oficiales, a hospitales para la República de los Indios, a universidades a semejanza de las europeas. Bien, dentro de este mundo nuevo de mestizaje y culturas híbridas en el Nuevo Mundo, ahora nos vamos a acercar a los territorios mesoamericanos. Y lo vamos a hacer en el periodo que se abre a partir de 1519, tras la llegada del extremeño Hernán Cortés a las costas orientales de Mesoamérica y la caída posterior del imperio de los mexicas. Imperio de los mexicas que va a caer liderado por este intrépido metelinense extremeño. La llegada de Hernán Cortés a Mesoamérica en 1519 no puede entenderse como un hecho histórico simple, no puede entenderse como un hecho histórico transparente. Desde el punto de vista historiográfico, se trata de un acontecimiento construido, narrado, reinterpretado desde el mismo momento que ocurre.
No conocemos, por tanto, la llegada de Hernán Cortés tal como fue, sino tal como fue contada. Primero por el propio Hernán Cortés, a través de las famosas cartas de relación dirigidas al emperador Carlos V. Después por los cronistas como Lope de Gómara o Bernal Díaz del Castillo, y más tarde por generaciones de historiadores hasta el momento presente. Esto significa que 1519, esta fecha icónica que tenemos aquí delante, nace ya como un espacio de disputa. Desde el siglo XVI existe desacuerdo entre qué significó realmente la llegada, quién la protagonizó, cómo debía recordarse. Uno de los consensos más firmes de la historiografía contemporánea es que Hernán Cortés no actuó de manera improvisada. No fue un aventurero arrastrado por las circunstancias, sino que fue un actor político consciente, con formación jurídica básica y experiencia expansionista previa ya en las islas caribeñas. Cortés había vivido en la Española y en Cuba y conocía de primera mano lo que allí había pasado, los fracasos del modelo antillano, el colapso demográfico indígena, los conflictos entre encomenderos y autoridades, y esto explica por qué al llegar a las costas mesoamericanas Cortés comprende algo esencial. La ocupación no puede sostenerse en la violencia o solo con la violencia. Necesita legitimidad jurídica, necesita legitimidad política. Sus decisiones del modo de presentarse ya ante los indios y también el modo de dirigirse o la forma de dirigirse al rey Carlos responden ya a un cálculo racional, no al azar. Cuando Cortés desembarca en las costas del Golfo de México en la primavera de 1519, no se va a producir una invasión inmediata, sino una fase inicial de contacto diplomático. Los primeros encuentros con los pueblos costeros, especialmente los totonacas, se caracterizan por intercambios de regalos, ceremonias rituales, observación mutua, importante, negociaciones cautelosas. Este hecho es clave. La violencia no es el primer recurso. Cortés entiende que debe insertarse en las dinámicas políticas locales. Muy pronto, además, emerge un elemento decisivo. Los totonacas expresan abiertamente a Cortés su descontento con el imperio, con el dominio mexica, al que consideran opresivo por las exigencias tributarias. Así, la llegada de Cortés se transforma rápidamente en un evento político indígena. Los españoles no crean el conflicto, entran en uno que ya existía. Uno de los momentos más importantes de toda la empresa es la fundación de la Villa Rica de la Veracruz en 1519. Este acto tiene un significado profundo. Cortés funda un cabildo según el derecho castellano. Permite que ese cabildo le nombre capitán general, que le nombre justicia mayor. Rompe formalmente con la autoridad de Diego Velázquez en Cuba y se vincula ya directamente con Carlos V. Desde ese momento la expedición deja de ser una empresa privada y se convierte en una fundación política con pretensión de legalidad, con pretensión de legitimidad. Cortés actúa en plena conciencia jurídica, nada improvisa. La creación de un instituto municipal en territorio desconocido ya nos lo marca. La llegada deja de ser un simple desembarco y se convierte en un acto de soberanía en construcción. Tras asegurar la costa, Cortés se interna hacia el altiplano. Este avance está lejos de ser triunfal. Es un proceso inseguro, es un proceso frágil, es un proceso peligroso. El choque con Tlaxcala es decisivo.
Durante días, semanas, los tlaxcaltecas se enfrentan militarmente a los españoles con enorme intensidad. Este episodio demuestra que los pueblos indígenas no eran pasivos. Demuestra que poseían una organización militar eficaz. Demuestra que podían resistir seriamente a los recién llegados. Solo después de estos combates se produce la alianza entre Tlaxcala y Cortés. Esta alianza no surge del engaño ni de la superstición, sino de un cálculo político indígena. Tlaxcala ve en los españoles una oportunidad para derrotar a su enemigo histórico, Tenochtitlan. A partir de este momento, la conquista se convierte en una empresa profundamente indígena. Los españoles, a partir de este momento, actúan como catalizadores. En estos primeros momentos, estamos hablando de 1519, ya están presentes los elementos fundamentales del proceso posterior. La construcción narrativa del acontecimiento, el cálculo político de Cortés, la centralidad de las alianzas indígenas, la inserción de los españoles en un mundo mesoamericano complejo y dividido. La llegada de Hernán Cortés no supuso el inicio de la historia desde cero, como se quiere plantear. Cortés reorganiza una historia que ya estaba en marcha. Sin embargo, y eso sí, su llegada marca el inicio de un proceso que transformará radicalmente Mesoamérica y también Europa. En 1519, ¿cuál era la configuración geopolítica real del altiplano central mesoamericano? Hernán Cortés no llega a un espacio vacío, no llega a un territorio políticamente homogéneo, no llega a un imperio estable y pacificado. Cortés llega a una región poblada, densamente poblada, profundamente jerarquizada y atravesada por tensiones estructurales. Comprender este contexto es clave para explicar por qué la conquista fue posible, por qué tomó la forma que tomó, por qué ciertos pueblos indígenas jugaron un papel decisivo. El altiplano central, la cuenca de México y sus regiones aledañas, eran en 1519 el núcleo político, económico y simbólico principal de Mesoamérica. Se trataba de un espacio urbanizado, productivo, articulado por redes comerciales, organizado en torno a centros de poder definidos. La cuenca de México no solamente concentraba población, la cuenca de México concentraba poder. Controlar este espacio significaba controlar rutas comerciales hacia el Golfo y hacia el Pacífico, significaba controlar redes tributarias, significaba controlar el acceso simbólico al centro del mundo mesoamericano. Por eso, cualquier alteración en el equilibrio del altiplano tenía efectos en cadena en toda Mesoamérica. En 1519, el altiplano central estaba dominado por la Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba. Es fundamental subrayar dos aspectos. Primero, no era un imperio antiguo, sino relativamente reciente, y por otro, su dominio se basaba en la coerción tributaria y militar que en la integración cultural. El sistema mexica funcionaba mediante imposición de tributos, castigos ejemplares, campañas militares periódicas, guerras floridas con fines políticos, rituales o religiosos. Esto generó una red de pueblos sometidos, pero también de pueblos resentidos, de pueblos que cumplían pero que no tenían lealtad.
Desde el punto de vista geopolítico, esto significa que el imperio mexica era potente, pero estructuralmente frágil. No todo el altiplano estaba, por otra parte, bajo el control mexica. Existían entidades políticas autónomas, independientes o semi-independientes, entre las cuales tenemos que destacar, en primer lugar, Tlaxcala. Tlaxcala, que era una república confederada de 4 entidades o señoríos, nunca había sido conquistada por los mexicas, estaba sometida a un bloqueo económico y en guerra permanente con Tenochtitlan. Por otro lado, junto a Tlaxcala, tenemos que citar Huejotzingo, rival regional de los mexicas, cambiante en sus alianzas, autor estratégico en el equilibrio regional, y por último Texcoco, que aunque formaba parte de la Triple Alianza, pero con divisiones internas y exigencias de autonomía. Desde esta perspectiva, el altiplano central no era un espacio unificado, era un campo de fuerzas. Ahí había alianzas, pero las alianzas eran frágiles. Había enemistades históricas. La llegada de Cortés se inserta exactamente dentro de estas fracturas que hemos básicamente aquí dibujado. La guerra, por tanto, en el altiplano, cuando llega Cortés, no era una anomalía, era un mecanismo estructural de reproducción del poder. Desde una perspectiva geopolítica, el altiplano central era una región acostumbrada al conflicto. Esto explica tanto la rápida movilización indígena como la brutalidad del enfrentamiento posterior. Bien, recapitulando, el altiplano central mesoamericano a la llegada de Hernán Cortés era un espacio estratégicamente central, estaba dominado por una hegemonía reciente coercitiva, se encontraba atravesado por conflictos, como decía, estructurales, sufría una importante fragmentación política. La invasión y ocupación fue posible no porque el mundo mesoamericano fuera débil, sino porque estaba profundamente politizado, porque estaba profundamente dividido. Y es precisamente en este contexto donde Tlaxcala dejará de ser un actor periférico para convertirse en pieza clave de la reconfiguración del poder mesoamericano. Por último, ¿quién eran los tlaxcaltecas? Por último, con respecto a este punto o a estos puntos que yo estoy aquí planteando. ¿Quién eran los tlaxcaltecas en torno a 1519? En este contexto geopolítico del altiplano central, hemos hablado de la hegemonía mexica, sostenida por la lógica de la guerra, es inevitable una pregunta. Si el sistema mexica era más poderoso, ¿cómo fue posible que resistiera Tlaxcala como actor indígena autónomo antes de 1519? Cambiamos la mirada. Hemos dicho que Tlaxcala no fue un actor marginal ni accidental. Tlaxcala fue uno de los sujetos geopolíticos más singulares y decisivos en Mesoamérica en 1519 a partir de 1519. Geográficamente, Tlaxcala se localiza en un punto estratégico del altiplano central, al oriente de la cuenca de México, controlando pasos naturales entre la costa del Golfo, el altiplano central y las rutas hacia Puebla y Oaxaca. Este emplazamiento hacía de Tlaxcala un nodo geopolítico clave, imposible de ignorar para el poder mexica. Desde el punto de vista de Tenochtitlan, Tlaxcala era una anomalía peligrosa. Aunque suponía un territorio pequeño, era militarmente activo, autónomo y nunca conquistado. Tlaxcala era el resultado de un proceso histórico complejo, marcado por migraciones nahuas, alianzas internas y construcción institucional. No era un pueblo homogéneo en ese momento. En 1519, Tlaxcala funcionaba como una república confederada, como ya hemos dicho.
Tlaxcala estaba integrada por 4 señoríos principales o altepes. Era, por tanto, una forma política compuesta, era una forma política pluralista coordinada. No existía, por otra parte, un Tlatoani único con poder absoluto. El poder se distribuía entre consejos de nobles. Esto daba a Tlaxcala una estructura política colegiada muy distinta al modelo mexica. Esta constitucionalidad explica su capacidad de resistencia prolongada y su flexibilidad diplomática. Desde el siglo XV, Tlaxcala vivía en una situación de guerra casi permanente con los mexicas. Los mexicas nunca lograron, como ya hemos dicho, conquistar Tlaxcala, pero impusieron un bloqueo económico severo impidiendo el acceso a mercados clave y rutas comerciales. Este bloqueo tuvo 2 consecuencias fundamentales. Una, militarización extrema de la sociedad tlaxcalteca ante esa situación. Y otra, esa situación le daba una cohesión interna, una cohesión política interna. Geopolíticamente, Tlaxcala era una comunidad política de frontera permanentemente preparada para la guerra. Rasgo distintivo de los tlaxcaltecas era su pragmatismo político. A diferencia del discurso posterior, el discurso narrativo, el relato que caricaturiza a los tlaxcaltecas como traidores, los tlaxcaltecas actuaron siempre conforme a una lógica clara. Sobrevivir con entidad política, sobrevivir como una entidad política autónoma. Cuando Cortés llega a su territorio, Tlaxcala no salía de inmediato, ya hemos dicho, combate y combate con ferocidad. Solo después de medir las fuerzas, decide pactar, evalúa la situación y ve la posibilidad real de derrotar a su enemigo histórico. Este pacto, por tanto, no fue sumisión, fue una alianza estratégica entre 2 actores soberanos. Como ya analizará en profundidad mi compañera Martínez Barax, la alianza convierte a Tlaxcala en el verdadero sostén indígena del proyecto de Cortés. Finalmente, Tlaxcala no solamente sobrevive a la conquista, es que se reinventa dentro del orden virreinal. Gracias a su estructura política colegiada y a su alianza temprana, logra conservar cabildos indígenas, logra obtener privilegios jurídicos, logra integrarse como república de indios con estatus excepcional. Esto convierte a Tlaxcala en un laboratorio temprano de mestizaje político, donde se van a combinar instituciones indígenas e instituciones castellanas. Recapitulando y ya para finalizar, ¿quién eran los tlaxcaltecas en torno a 1519? Un pueblo indígena altamente politizado, un pueblo militarmente organizado, un pueblo con una cultura política pragmática, un pueblo con una identidad forjada en la resistencia. Lejos de ser un actor secundario, Tlaxcala fue pieza clave de la reconfiguración geopolítica del altiplano central mexicano. Tlaxcala se transformó en un paradigma del mestizaje novohispano. Sin Tlaxcala no se entiende la caída del imperio mexica. Sin Tlaxcala no se entiende el nacimiento del nuevo mundo en Nueva España. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Agradezco mucho esta invitación a todos los organizadores
no los voy a repetir. Básicamente, la Casa de América, la Agencia Española de Cooperación, AECID, el Instituto de Antropología e Historia, la Universidad de Tlaxcala, la presencia de la gobernadora Lorena Cuéllar del estado de Tlaxcala, y agradezco particularmente a la senadora Beatriz Paredes. Yo he trabajado por décadas sobre la Tlaxcala indígena y virreinal, pero un momento destaca entre todos, cuando Beatriz Paredes, siendo gobernadora de esa entidad, organizó en 1990-91 la elaboración de una historia de Tlaxcala en 16 tomos, entre estudios y documentos originales. Sempat Asadurian y yo nos encargamos de 5 de ellos, correspondientes al periodo virreinal, para los cuales encontramos y publicamos documentos muy valiosos, entre tantas fuentes primarias inestimables, editadas en esos años luminosos y que siguen alimentando la investigación histórica sobre Tlaxcala. Muchas de las ideas que ahora repetimos sobre Tlaxcala, la singularidad tlaxcalteca, el pacto, que son conquistados o no conquistados, todos esos temas que ahora vemos como muy naturales, nacieron en esos años, con esos documentos, que tendría ganas de hablar mucho de eso, pero no es el tema. Entonces, entre tantos proyectos caros y poco útiles que con frecuencia emprenden algunos gobiernos, el de Beatriz Paredes destacó por su visión a largo plazo, documentar con seriedad la historia de la entidad para beneficio tanto de la población del Estado como de la investigación histórica más avanzada. Por este antecedente me honra particularmente esta invitación. Muchos se preguntarán por qué se singulariza la provincia de Tlaxcala, un estado pequeño del centro de México respecto de la Corona de Castilla. La respuesta básica sería que sus representantes políticos supieron, colectivamente y con una continuidad de siglos, trabar con la corona una alianza según los códigos jurídicos y políticos de la España del siglo XVI. Esto fue posible porque esos códigos casaban con aquellos que regían esa entidad indígena mexicana y porque la situación geográfica y política de Tlaxcala la predeterminaban a elegir un destino propio separado de su entorno, como nos ha explicado don Sixto. Gracias a sus esfuerzos, desde la conquista hasta la independencia de México, los tlaxcaltecas supieron defender el mayor de sus privilegios, su integridad territorial. Se apoyaron en una versión histórica sostenida a lo largo del tiempo con los mismos argumentos construidos durante y después de la conquista, defendidos y aplicados a las diversas circunstancias de su sobrevivencia política. Esta argumentación era la siguiente: lejos de ser conquistados, somos conquistadores, aliados imprescindibles de los españoles en la conquista de la Nueva España y más allá. Situada en la ruta de la entrada de Hernán Cortés y sus soldados en 1519, Tlaxcala los confrontó pronto hasta ser derrotada. Pero a diferencia de las otras provincias que una a una iban cayendo, Tlaxcala era enemiga del imperio de la Triple Alianza y lo había resistido hasta entonces, de modo que al reconocer su derrota frente a los españoles, les propusieron una alianza. Esta alianza tuvo varios puntos finos. Con diplomacia e ingenio militar, los tlaxcaltecas no permitieron que Cortés y sus huestes entraran a la antigua ciudad de Tlaxcalan como vencedores a destruir y saquear, sino llamados y rogados. Esta entrada se produjo el 23 de septiembre de 1519. Los banquetes y discursos pronunciados por Hernán Cortés y los señores de Tlaxcala, principalmente Maxixcatzin de Ocotelulco y Xicoténcatl el Viejo de Tizatlán, establecieron la alianza para ayuda mutua. La señoría de Tlaxcala se ponía bajo la tutela de la Corona de Castilla y a cambio los soldados españoles les prometían protección, paz y amistad. Los señores aceptaron la fe católica y fueron bautizados. Escribió el cronista tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo que Hernán Cortés prometió partir la mitad del imperio con Tlaxcala. En los años de las guerras de conquista, los tlaxcaltecas creyeron la promesa según la cual habían suplantado la hegemonía de la Triple Alianza en Mesoamérica.
que serían, junto a esos poderosos advenedizos que llegaron allende el mar, los nuevos amos de la tierra. Un acto significativo de la nueva alianza fue el siguiente. Cuando el gran Mashishkatzin murió en septiembre de 1520, exactamente un año después de esta alianza, víctima como tantos de las viruelas, los señores de Sualtépetl o Cotelulco pidieron a Hernán Cortés que formalizara su sucesión. Cauto Cortés lo hizo nombrando a quien Ocotelulco ya había elegido. Hernán Cortés armó caballero al joven sucesor que fue bautizado como don Lorenzo Mashishkatzin. En los meses que condujeron a la caída de Tenochtitlan y en las conquistas posteriores, los señores tlaxcaltecas defendieron esta alianza con los invasores con tesón y con argucias por necesidad de sobrevivencia, pues si la alianza se rompía y los españoles se entendían con los mexicas, los tlaxcaltecas quedarían más que nunca a merced de sus enemigos. Dedicaron decenas de miles de hombres a combatir junto a los españoles. Los ayudaron aun cuando los invasores estaban tan debilitados que los tlaxcaltecas hubieran podido, aliándose con los mexicas, derrotarlos, como ocurrió cuando fueron expulsados de Tenochtitlan en la llamada Noche Triste. Les dieron ayuda estratégica paso a paso, como quienes conocían la tierra y sus pueblos. Denunciaron traiciones e intrigas, verdaderas o falsas, y se impusieron así a sus enemigos regionales, fuesen estos los de Cholula, Tepeaca o la propia Tenochtitlan. Provocaron grandes matanzas. Fue una guerra de conquista peleada al modo indígena prehispánico. Hernán Cortés mencionó a Carlos V en 1524 que la provincia de Tlaxcala sería tierra realenga, dependiente directamente de la corona y no encomendada a algún particular. La encomienda era una suerte indeseable, como lo entendieron los tlaxcaltecas, que pidieron que este privilegio fuese refrendado a lo largo del tiempo. Cito, y la provincia de Tlaxcalteca, cito a Hernán Cortés, está debajo del nombre de vuestra Alteza, no por el provecho ni renta que de ella se ha de seguir, sino porque como vuestra majestad por las relaciones ha visto, aquellos han sido harta parte de haberse conquistado toda esta tierra, aunque primero ellos fueron conquistados con harto trabajo. Y por esto, porque parezca que tienen alguna más libertad, no los repartí como los otros. El gobernador indio don Diego Mashishkatzin, primero de la provincia, viajó a la corte en 1534-35 con otros altos señores tlaxcaltecas y con el apoyo de funcionarios virreinales. Tras una audiencia con Carlos V obtuvieron sus primeros privilegios, el título de muy leal ciudad, en 1537 ya era insigne y siempre leal, un escudo de armas y el compromiso de pertenecer para siempre a la corona. El emperador Carlos V se refirió en 1537 a mis primos los tlaxcaltecas, declaración de importancia toral para el destino tlaxcalteca. Según un privilegio de 1537, los señores conservarían sus terrazgos y señoríos. Todos los tlaxcaltecas fueron asimilados a los vizcaínos, vasallos libres, no tributarios, que no pagarían pecho, cohecho ni derecho. En vez de tributo tendrían que dar un reconocimiento a la corona bajo la forma de 8,000 fanegas de maíz anuales. En 1540-45 organizaron con sus apoyos españoles un gobierno municipal indígena o cabildo que reunía gobernador, alcaldes y regidores al uso de los ayuntamientos españoles, pero integrando a esta estructura la organización antigua de varios altépetl, son ciudades-estado, distribuidos ahora en 4 cabeceras. Por cierto, hay dudas sobre si las 4 cabeceras eran prehispánicas. Era más complejo, pero digamos que se resumió en 4 pedazos iguales que conformaban a toda la provincia, ¿no? Con Tlaxcala ciudad en el centro. Con cada una con su tlatoani, los altépetl, y numerosas casas señoriales o tecali, cada una a su vez regida por un señor teuctli, organización claramente representada en el cuadro principal del lienzo de Tlaxcala y que se plasmó en las ordenanzas municipales de Tlaxcala en 1545. Esta etapa incluyó la demarcación de la provincia de Tlaxcala respecto de su nueva vecina, la española Puebla de Los Ángeles. Más adelante, la señoría de Tlaxcalan contó con un consejero excepcional,
Diego Muñoz Camargo, hijo de conquistador y de cacica tlaxcalteca, que le ayudó a dar forma a su narrativa de provincia conquistadora no conquistada y detentadora de privilegios, una relativa autonomía frente a las autoridades virreinales que les imponían más y más exacciones y frente a los gobiernos provinciales y los particulares españoles que coincidían sus tierras y que codiciaban sus tierras y su mano de obra. Por todo ello, el ayuntamiento indígena determinó desde al menos 1552 hacer una presentación importante de su causa ante la corona mediante un yaotlacuiloli o pintura de guerra de cuando vino el marqués y de las guerras que se hizo en todas partes. Este proyecto se concluyó 30 años después, en 1585, con una importante embajada tlaxcalteca. Viajó a la corte acompañada de Diego Muñoz Camargo. Este yaotlacuiloli es el llamado lienzo de Tlaxcala, aunque se repite parcialmente en una larga obra de Muñoz Camargo, la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala enumera e ilustra las batallas y expediciones en las que participaron los tlaxcaltecas en honor a su alianza con la corona en la misión de conquistar para su nuevo monarca la gran Tenochtitlan y más allá otras tierras y reinos. Destaca la conquista de Guatemala con Pedro de Alvarado en 1524. A Alvarado lo acompañaba la cacica doña Luisa, hija del gran Xicoténcatl, dada por este a aquel en señal de alianza. Mencionemos también las expediciones de Nuño de Guzmán al occidente y al noroeste y la guerra del Mixtón contra la rebelión cascana en Nueva Galicia, 1541. Siguiendo una práctica común en las campañas militares prehispánicas y españolas, muchos guerreros tlaxcaltecas poblaron las tierras que alcanzaron en sus expediciones. Parte de este tema lo vamos a ver más adelante en las ponencias. En 1591, el gobierno virreinal impuso a la provincia de Tlaxcala una colonización remota y masiva, la reunión de 400 familias tlaxcaltecas para poblar el septentrión o Chichimecatlalpan, la tierra de los chichimecas, 8 poblaciones de 50 familias cada una. Esta migración de indios católicos respondía a un esquema nuevo para la pacificación de la frontera, una red de misiones y poblaciones defensivas que darían vida sedentaria a los indios alzados del norte. La migración tuvo efecto en 1591, contribuyeron a fundaciones tales como San Luis Potosí y Saltillo, y suscitó una fuerte oposición en Tlaxcala entre los elegidos para conformarla. Para estas proyectadas colonizaciones, en consonancia con los franciscanos, Fray Jerónimo de Mendieta y Fray Jerónimo de Zárate, los tlaxcaltecas antepusieron a la autoridad virreinal una serie de condiciones en un memorial que negociado daría lugar a un acuerdo, las capitulaciones. Estos dos documentos muestran claramente el modelo de organización política que los tlaxcaltecas defendían para su provincia y que querían reproducir mejorado en esas colonias. Ante todo, autonomía política y también exenciones tributarias y de servicios personales compulsivos. Observo que aquí eran 3 fuerzas las que estaban contribuyendo en este proyecto: el gobierno indígena, los franciscanos, con el famoso Mendieta, a la cabeza Fray Jerónimo de Mendieta, y Diego Muñoz Camargo, este personaje tan interesante, ¿no? El gobierno indio de Tlaxcala enfrentó numerosas veces al gobernador español de su provincia, principalmente por no lograr entregar completas las 400 fanegas u otra de las sucesivas cargas que el gobierno virreinal impuso a la despoblada y depauperada provincia, lo que los mandó repetidamente a la cárcel. Enfrentó igualmente a los pobladores españoles que quisieron formar un ayuntamiento propio dentro de la provincia, nunca lo lograron, y siempre a los estancieros y sus ganados. El gobierno indio se enfrentó también a poblaciones indígenas de la provincia que quisieron separarse de su control y a macehuales o campesinos enriquecidos que querían participar en el gobierno indio, privilegio que era exclusivo de las casas señoriales, por muy pobres que fuesen. En una Nueva España crecientemente dominada por la economía y el gobierno españoles, la autoridad del gobierno indio de Tlaxcala pareció obsoleta,
pero resistió gracias a esa narrativa original y los privilegios que obtuvo. De estos, algunos de los más importantes fueron elevados al rango de leyes reales al ser incorporados en la recopilación de leyes de los reinos de las Indias de 1680. Tlaxcala es el estado más pequeño del país. El estado de Puebla, mucho más grande, lo enclaustra casi por completo. En los reordenamientos territoriales que fueron parte de las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII, la intención era integrar esta provincia dentro de la poderosa Intendencia de Puebla. La prolongada lucha contra esa integración culminó con un gran triunfo de los tlaxcaltecas. El 2 de mayo de 1793, la ciudad y provincia de Tlaxcala obtuvo su separación total respecto de Puebla. Finalmente, no sobra decir que durante la Guerra de Independencia Mexicana, la República de Tlaxcala, al igual que multitud de otros pueblos indios, se alineó siempre con la corona española contra los rebeldes. El especialista en historia constitucional española, José M. Portillo Valdés, ha dicho que la alianza que adoptaron la señoría de Tlaxcala y la corona de Castilla en 1519 estableció la foralidad tlaxcalteca, como Vizcaya también en el siglo XVI, una república principal adherida a la monarquía mediante un proceso de incorporación y no de conquista, lo cual argumentaría a favor de la hidalguía originaria, el privilegio de nobleza para los vascos y para los tlaxcaltecas. Requisitos para esta foralidad serían un pasado glorioso, la capacidad de contener cualquier intento de dominación exterior, o sea, una capacidad de autonomía, y la voluntaria entrega e incorporación a la corona de Castilla y la Iglesia Católica. Portillo atribuye a Diego Muñoz Camargo haber dado forma a este poderoso instrumento jurídico que estableció la peculiaridad tlaxcalteca. Sería nuestro Andrés de Poza, que aquel jurista que defendió la hidalguía general de los vizcaínos en 1588, exactamente en los mismos años que Muñoz Camargo en Tlaxcala. Aunque es cierto que la narración oficial tlaxcalteca de la conquista se debe en buena medida a Muñoz Camargo y a todos esos escritos que mencioné brevemente, es notable que fueron los señores tlaxcaltecas quienes, básicamente solos, establecieron esas bases desde 1519 y en los años inmediatamente siguientes a la conquista de México. Con su voluntaria entrega y su incorporación dinástica, como dice Portillo Valdés, la provincia de Tlaxcala de algún modo inauguró el modelo corporativo que dio forma al virreinato, todo lo cual nos lleva a considerar la organización misma de la monarquía en sus territorios iberoamericanos. Escribe el constitucionalista italiano Antonio Annino. Las investigaciones muestran que la gobernabilidad de las grandes monarquías no dependió de la capacidad de administrar los reinos por encima de los súbditos. Mucho más crucial fue siempre el consenso y la fidelidad dinástica de los pueblos sujetos, asegurados precisamente por la distribución y la reproducción de los privilegios. El privilegio del antiguo régimen fue una institución fundada en una reciprocidad asimétrica entre el rey y sus súbditos, con base en el principio del reconocimiento mutuo. La obligación política que vinculaba a las dos partes tuvo siempre una naturaleza mucho más contractual que la que rige el Estado moderno, cuyo dominio sobre ciertos intereses sociales es incuestionable por definición. Termina la cita. Desde su condición de nación invicta, los señores de Tlaxcala inventaron por su cuenta e inauguraron este modo de gobierno foral para los reinos americanos de la Corona de Castilla. La alianza honró a ambas entidades, provincia súbdita y monarquía, al establecer un pacto de reciprocidad, no de sometimiento y dominio. Gracias. Ahora, si hay preguntas, abriríamos un pequeño turno de intervenciones de los asistentes para los profesores.
Sí. Sí, muchas gracias por las dos intervenciones de la mañana. La verdad que ha comenzado con muchísimas ideas. Simplemente, en el caso de la última intervención, sí que quería hacer una pregunta muy concreta. Este gobierno foral que se plantea desde Tlaxcala y que crea un modelo que ellos se aplican a otros territorios americanos a lo largo de los siglos XVI y XVII, es decir, el mito de una nación invicta que crea un pacto con el rey, tiene sus ecos no solo en las provincias vascas, sino también en la Corona de Aragón. ¿Se puede aplicar, ese gobierno foral podía aplicarse en el siglo XVII por otros territorios? Estoy pensando en toda la relectura que se hace del encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma II en clave pacto, contrato. Es decir, las naciones conquistadas, por ejemplo, el Reino de Navarra, se reinventan en el siglo XVII y crean el gobierno foral. Es decir, una nación conquistada, Navarra, en 1512, o los mexicas pueden rearticular un discurso de reino paccionado y gobierno foral y en el siglo XVII conseguirlo con éxito. Los debates sobre la entrega por parte de Moctezuma II del trono a Carlos V, que aparecen en los biombos, nos llevan a cómo el modelo que se crea con Tlaxcala era exportable también a naciones indias conquistadas. Sí, es cierto, en realidad es, digamos, un precursor y sí tenía la característica de haber sido invicto, en efecto, en el México central. Pero ya si te vas más lejos, Michoacán era un caso similar y hay otros. Lo curioso es que de alguna manera fue generada esa idea y bueno, para Tenochtitlan no valía tanto de no ser invicto porque era propiamente el imperio derrotado. Pero sí, el modelo foral o este modelo, digamos, de antiguo régimen de reciprocidad relativa es un tema interesante, porque tanto que se habla con crítica del dominio español en América, pero había esta parte que sin salvar las desgracias y los sufrimientos y la decadencia, etcétera, pero sí era real ese pacto, ¿no? Al acuerdo mutuo. ¿No hay ninguna intervención más? ¿Ninguna pregunta? En ese caso, les invitamos a tomar un café en la Sala Martí, que es la sala contigua. Les agradeceríamos que retornaran dentro de 20 minutos y de ese modo podemos empezar puntualmente el segundo panel. Gracias.